Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar en esta tarde con nuestro servicio, con nuestro estudio devocional de la palabra de Dios, y estamos transmitiendo hoy desde Nogales. Vamos a dar inicio la primera vez, a lo mejor y me ganan un poquito los nervios, pero vamos a tratar de hacerlo bien. Okay. Voy a iniciar en esta tarde con un estudio sobre la lengua. ¿Sí? El título que le puse yo a la lección es "Digo lo que pienso o pienso lo que digo". Vamos a estar trabajando en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Voy a ponerlo ahí, ahí abajito, para si usted no tiene Biblia y quiere leer la palabra, pues lo tenga ahí abajo en los comentarios. Okay. Déjenme, voy a... Aquí una pequeña falla técnica, es la primera vez. Vamos a silenciar esto nada más. Ok. Ahí lo van a tener ustedes abajo en sus comentarios. Ahí si le pican ahí ver más, ahí sale todo el estudio, todo lo que se está haciendo. Ok. Vamos entonces a dar inicio primeramente con una oración para que sea el Señor el que lleve los estudios, el estudio que estamos llevando lo lleve a que sea su palabra la que premie y no las ideas de nosotros. Sí, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te pedimos, Padre, que sea tu palabra, Señor, la que nos traiga a nuestros espíritus, Señor, una enseñanza, que no sea nuestra lengua, Señor, corrupta que tenemos, Señor, que no sea nuestra carnalidad la que se manifieste, Señor, sino que sea tu palabra a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de enseñar y de aprender juntos, Padre. Todo te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a ver lo que el escritor Santiago nos tiene que decir. El libro de Santiago es un libro bastante polémico, podríamos decir, en la escritura, porque incluso algunas personas piensan que Santiago contradice al apóstol Pablo en algunas partes de la escritura, pero esto no es así. Contrariamente a eso, Pablo y Santiago se complementan, porque mientras Pablo decía que la salvación es por la fe, Santiago dice que la salvación es por la fe que manifiesta obras. Y eso es lo que se estaba viendo en el capítulo anterior al que estamos viendo. Y después de que Santiago está hablando de que la fe requiere de obras para que se manifieste que tenemos esa fe, entra a un tema sobre la lengua, ¿sí? Y vamos a leer entonces Santiago 3 del 1 al 18. Le voy a dar lectura. Aquí tengo un poquito grande para poderlo ver y no tener que usar los lentes aquí en la escritura, por eso voy a leer para este lado. Y dice así Santiago 3 del 1 al 18. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada en el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bien, hermanos, vemos aquí varias cosas que Santiago está tratando de decirnos. Primero, cuando dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Esto nos indica y podemos saber que nuestra forma de hablar muestra quiénes somos y a quién nos debemos. El hablar, nuestra manera de hablar, expresa nuestra personalidad más que cualquier otra cosa. Nosotros identificamos una persona por su forma de hablar. Cuando lo vemos a una persona que decimos que se avienta muchas frases domingueras o que habla con un lenguaje muy correcto y todo así, suponemos o creemos que es una persona que está cultivada, que está estudiada. Y cuando vemos una persona que habla muy coloquial, muy del pueblo y todo, decimos, no, pues es medio vago, medio cholo, medio, inclusive lo podríamos decir ignorante o algunas cosas podríamos tener esa interpretación. Depende de su manera de expresarse, de su manera de hablar. Pero el punto que vamos ahorita es que dice Santiago que todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, el que refrena su lengua, dice Santiago, es perfecto. Si puede dominar ese miembro tan difícil de dominar, lo demás va a ser más fácil. Porque siempre en cualquier situación lo más fácil es rápidamente soltar la lengua. Y muchas veces nosotros queremos pensar que el dominar la lengua o domar la lengua tiene que ver con que no se digan groserías. Pero no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con eso. Porque no diciendo que esto está bien, pero hay muchos amigos que son amigos entrañables, hay muchos padres o madres y todo que pueden expresarse de una manera un poquito con un lenguaje grosero, podríamos decir, pero no ofenden, o sea, así le hablan a sus hijos y lo que sea, pero no los están agrediendo. Y puede haber otra persona que usando las palabras más correctas esté ofendiendo a una persona, inclusive usando las palabras de decir, hay veces que cuando dicen, ay, eres un amor, pero lo dicen de una manera que realmente la persona que lo escucha se siente agredida, más que decir, ay, de veras soy un amor, se siente agredida por eso. Fíjese cómo el escritor hace una analogía o tres analogías para ser más exactos de lo que puede ser la lengua, de cómo comparar a la lengua.
Primero la compara con un caballo, con un barco y con un fuego, ¿sí? Y dice de las tres cosas algo diferente. Nosotros decimos que el perro es el mejor amigo del hombre, pero históricamente no es así, hermanos. Históricamente, el animal que se puede considerar como el mejor amigo del hombre es el caballo, ¿sí? Hoy no, porque ya tenemos carros y ya tenemos vehículos en que nos movemos y entonces desplazamos. Nosotros fuimos los malagradecidos con el caballo y lo desplazamos, entonces ahora el perro tienen mascotas y todo y dicen, ay, el mejor amigo del hombre el perro, pero históricamente el gran compañero del hombre fue el caballo. Pero el caballo tenía o tiene dos situaciones. Si el caballo te obedece, es una herramienta invaluable. Pero si el caballo va contra ti, muy difícil sales vivo de un ataque de un caballo, si un caballo está trabajando en tu contra. Y el escritor menciona la lengua como un caballo, dice, cuando nosotros ponemos un freno en un caballo y llevamos la rienda de ese caballo, el caballo va a ir por donde nosotros queramos y nos va a llevar al propósito que estemos buscando en ese transporte con ese caballo. Pero si el caballo está suelto, el caballo está mal entrenado, el caballo está a como él quiere, pues el caballo nos puede lastimar, inclusive nos puede causar heridas o muerte. Así compara la lengua, una lengua no controlada, con un caballo que puede ser muy peligroso. Después hace la comparación de la lengua con un barco. En el mar, desde aquellos tiempos, hoy en día ya los barcos son otra cosa, ¿verdad? Tienen otros sistemas de navegación mucho más sofisticados, pero en aquel entonces los barcos eran a vela o a remo y tenían que ser dirigidos por un timón. Él dice un pequeño timón, aunque en aquel entonces era una rueda bastante grande, pero a comparación del tamaño del barco era muy pequeña y el barco va a ir hacia donde el capitán quiera, dirigida por ese pequeño timón. También está comparando la lengua con ese pequeño timón. Una lengua bien dominada puede llevarnos a buen término. Una lengua no dominada nos puede llevar a una tormenta, nos puede llevar a estrellarnos, ¿verdad? Como un barco a la deriva puede ir a mal término. Cuando nosotros no dominamos la lengua, nos convertimos en personas peligrosas. Nos convertimos en personas que podemos hacer mucho mal. No necesita, fíjense, hay una cosa que en la ley se sabe y todo, a veces no se necesita que algo sea verdad para hacer daño. Si una persona se propone levantar una calumnia y decir un mitote infundado de alguna persona y sabe en dónde sembrar esas palabras, puede hacer más daño que si esa calumnia o esa mentira, ese falso testimonio fuera verdad. En algunas ocasiones nosotros sabemos esto y en algunas otras podemos no saberlo y por ociosos hablamos y no nos damos cuenta del daño que podemos ocasionar. Y la lengua también está comparada aquí en esto que estamos leyendo con el fuego. Dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Sí? Ok, entonces nosotros vamos a hacer esa misma comparación y pensar en un fuego. Cuando nosotros tenemos un fuego, desde un pequeño fuego que podemos prender con un cerillo, con un encendedor, si le damos un uso correcto a ese fuego, podemos calentarnos, podemos cocinar, podemos hacer algo útil con ese fuego. El fuego ha sido la herramienta por excelencia de la humanidad desde la prehistoria.
Pero un fuego no controlado, ahí las personas que viven cerca de Tucson tuvieron hace poco pues la experiencia con el incendio en Monte Limón, descontrolado completamente, acabando con los árboles, acabando con animal, vegetación, inclusive poniendo en peligro, ¿verdad?, la vida de las personas que estaban tratando de apagarlo. Ese pequeño fuego que inició eso se convirtió en algo completamente destructivo y devastador. Así es la lengua. Ese fuego que tenemos en la lengua puede ser para enseñar, para instruir, o puede ser para destruir. Depende de cómo lo usemos. Y no, como les digo, no estoy hablando de una persona que cuando habla diga malas palabras, como lo decimos, ay, es que dice muchas malas palabras. Estoy hablando de una persona que cuando habla tiene malas intenciones, ¿sí? Y a veces nada más por ociosidad. Hay gente que como dicen, no le gusta el chisme, pero cómo le entretiene. Hay gente que le gusta sentarse a ver, a comer prójimo, dicen, ¿verdad? Hay gente que, conozco gente así, que hay gente que estás con ellos y están hablando mal del otro, y cuando está con el otro están hablando mal de ti. Pero esta persona así es, le gusta estar en donde hay de donde estar echando, tejiendo mitote, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Por eso dice la palabra aquí, dice que es como un fuego, y un fuego que quema, ¿verdad? Dice aquí la palabra que la lengua, fíjense nada más, aquí puedo yo hacer una analogía que en una ocasión hice. Si ustedes agarran una cafetera, una tetera, le dicen también, ¿verdad?, para calentar agua, es de acero inoxidable. Y si ustedes agarran la vacinica o el cómodo que usan en los hospitales para hacer las necesidades de los enfermos, es de acero inoxidable, ¿sí? Realmente no hay nada que impida que en el cómodo en la vacinica usted pueda calentar agua para tomar café. El agua se va a calentar. Pero quien lo vea, a quien usted le invite un café y que lo vea que está calentando agua en ese instrumento que es con otra finalidad, pues no le va a aceptar el café. Va a decir, no, es que no, aunque usted le diga, de verdad, le jure y le perjure, es que está limpio. No, pero si nada más de ver que estás haciendo el agua para el café en ese instrumento que es para hacer otras necesidades, pues ya produce asco, náuseas, no sé. Nadie se va a querer tomar el café si ven que usted sirve el agua caliente de ahí. Es acero inoxidable, igual que la tetera que es para calentar el agua. Así es la lengua. La lengua podemos nosotros, dice aquí la escritura, alabar a Dios con ella. Pero luego dice también que con esa misma lengua maldecimos al hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y hay un lamento en el escritor cuando dice, en el versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego dice lastimosamente, dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así. No debiera de ser así. Las palabras hirientes han destrozado hogares, han arruinado amistades, han dividido iglesias y han sumido a mucha gente en la ruina, la desesperación. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero que no tienen el menor interés, el menor esfuerzo de controlar su lengua. Nosotros somos lo que decimos. Por eso les dije al principio, porque hay mucha gente que se jacta y dice con todo el orgullo, he escuchado de mucha gente así,
Yo siempre digo lo que pienso. Y siempre ha sido mi respuesta. No siempre, durante mucho tiempo, mi respuesta es: yo pienso lo que digo. Porque si digo lo que pienso, puedo terminar a veces ofendiendo, lastimando, y a veces lo que pienso no es la razón, ¿sí? Entonces, si se pierde algo y yo puedo pensar, fue Julanito, pero no fue. Entonces, si yo digo lo que pienso, voy a decir, no, yo pienso que este fue el que se lo robó. Y resulta que termino ofendiendo, termino lastimando, y no era así como yo pensaba. No siempre lo que pensamos es lo correcto. En la Biblia, hermanos, nosotros podemos encontrar sobre la lengua varias cosas. La lengua aparece como la causa de muchos pecados, especialmente en los libros sapiensales como son Salmos, Job, Proverbios. La lengua es como donde se exterioriza, donde se manifiesta la maldad del pecador. Eso lo podemos ver en Proverbios 10:32. Pueden tomar nota y si no repetir el video, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no los vamos a estar leyendo. Pero en Proverbios 10:32 o en Proverbios 17:4, en el Salmo 52:4, ustedes pueden ver cómo ya hombres sabios como David y Salomón tenían un concepto de la lengua y de lo mal que se podía utilizar la lengua. Hay pecados que se enumeran de la lengua: el falso testimonio, el engaño, la mentira, la soberbia, ¿sí? Y lo podemos ver en Salmo 52:4, en el Salmo 109:2, en el Salmo 120:2, en Sofonías 3:13, en Proverbios 26:28. Podemos saber ahí que hay lo que se escribe como lengua doble, lengua lisonjera, lengua de soberbia, de arrogancia, mentira, engaño, y nadie queda exceptuado, ¿sí?, de el peligro de usar mal la lengua. La lengua también en la Biblia se manifiesta como un arma terrible. En Job 5:21 se compara con el azote. También con la espada en Salmo 57:4 y en el Salmo 64:3. Como el arco y el dardo. También está comparada con arco y dardo en Jeremías 9 del 2 al 8. O la serpiente, aquí lo vimos aquí en donde habla de que está llena de veneno mortal, aquí en el mismo Santiago. La lengua, hermanos, puede aniquilar a los hombres. La vida y la muerte pueden depender de la lengua. Lo podemos ver en Proverbios 18:21 también. Hermanos, aquí el escritor Santiago dice que la lengua está en medio de nuestros miembros y contamina. Fíjense dónde está la lengua si lo queremos ver de una manera analógica, una analogía. Si ustedes miden de su lengua hacia arriba, tienen casi una palma de la mano de su lengua a su cerebro, y está casi una palma de su lengua a su corazón. En medio de sus sentimientos y sus pensamientos está la lengua. Y la lengua la tenemos que utilizar siempre. No hay nadie que no vaya a hablar. Tenemos que dominar la lengua. No podemos estar siendo, como ahora dicen, ¿verdad?, de doble cara. ¿Por qué se dice que una persona es de doble cara? No porque tenga una cara acá y una cara acá, sino porque cuando va con
una persona se manifiesta de una forma, habla de una cosa, dice unas cosas, y cuando está en otro lugar, sus expresiones son diferentes. En alguna ocasión, hace muchos años, recuerdo que por cuestiones de distancia y todo eso, cambiamos de iglesia. Íbamos a una iglesia que quedaba muy, muy lejos y cambiamos a una iglesia que nos quedaba más cerquitas de donde vivíamos. Y resulta que con el tiempo, un poquito tiempo de haber llegado a la iglesia, pues empecé a tener cargo en la iglesia como maestro de escuela dominical, casi la situación que tengo ahora en la iglesia. Y una hermana me invitó a comer. Me dijo, venga para comer, que le voy a hacer una comida de allá de mi tierra, que no sé qué. Y fuimos a comer. No me había bien sentado en la mesa cuando la hermana me empezó a hablar mal del pastor de la iglesia. Y me empezó a decir que dónde estaba el amor del pastor y ejemplos de por qué ella consideraba que el pastor no tenía amor. Y la única pregunta que yo le hice fue, ¿y dónde está el amor de usted para su pastor? Ya no me volvieron a invitar a comer, por supuesto. Tenemos nosotros que saber dominar la lengua. No decir cosas que parecen edificativas con el fin de destruir. Tenemos que controlar lo que decimos, pero sí debemos de saber que la única lengua que podemos controlar es la lengua de nosotros. Mi propia lengua es lo único que yo puedo controlar. Ya que controlo mi lengua, ¿cómo evito las lenguas descontroladas? No prestándole oído a lenguas descontroladas. Cuando tenemos nosotros algún conocido, algún familiar, y que ya sabemos que nos va a empezar a cuchichear, ¿verdad? A traer mitote, a traer problema, a pedirnos nuestra opinión, pero ya amañada a su manera. Debemos de evitar prestar oído a ese tipo de situaciones, porque ese tipo de situaciones son muy destructivas. Ahora que estamos nosotros pues encerrados, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia, y tenemos que estar transmitiendo, la mayoría de las iglesias están transmitiendo a través de los medios electrónicos, pues se presta a que mucha gente tenga diferentes opiniones de que si está bien, de que si está mal, de que si eso que dijo, por qué lo dijo. Tenemos nosotros que tener cuidado con lo que escuchamos y cuidado con lo que respondemos y saber que tenemos una advertencia. Adelante de este pedazo de escritura, ¿verdad? De esta porción de la escritura que leímos, el escritor Santiago continúa haciendo una diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, que eso lo vamos a ver con el favor de Dios más adelante, pero primero hace esta introducción a través de el peligro que tiene la lengua. Tenemos que tener cuidados. Analice lo que dice usted, analice cómo lo dice, analice por qué lo dice. ¿Sí? Si usted va a una tienda y lo tratan mal, tiene dos opciones. Tranquilo, manifestar ahí su fe y su testimonio, o poner al tendero, ¿verdad?, nuevecito y decirle hasta de lo que se va a morir,
Y después cuando el tendero la vea, ¿verdad? En la iglesia, saliendo de la iglesia, imagínense nada más, ¿verdad? Yo me acuerdo gratamente, me acuerdo de esto como un ejemplo bueno, porque nuestro hermano Martín, ¿verdad? Y su esposa, la hermana Sandra, tienen su carrito, ¿verdad? De comida en el centro, y pues ellos atienden a gente ahí alrededor. Y en una ocasión coincidió que una muchacha que iba a la iglesia aquí en Nogales cuando era niña con Marisol, se la encuentra en Tucson y la invita a la iglesia, y ella va a la iglesia pues porque tiene conocimiento y todo y acepta ir y todo eso, y se sorprende de que dice, mira, el que vende los hot dogs, ¿verdad? Es el pastor, pero no tenía nada mal que decir, o sea, no tenía algo que decir de, no, fíjate, allí en donde trabaja está siempre diciendo, gritando o tratando mal a la gente. Al contrario, pero con razón es tan amable, con razón tienen un buen semblante. Entonces tenemos nosotros que ser así, tenemos que dar buen testimonio con nuestra lengua. Recuerden que la palabra dice, ya para terminar esto, que la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor quiere que nuestra boca, que nuestra lengua esté de un varón perfecto. Nuestra lengua esté apta para llevar la palabra de Dios. Que nuestra lengua esté apta para bendecir y esté cerrada para maldecir. Vamos a terminar, hermanos, con este estudio. Qué bueno que estuvieron con nosotros, todos los que estén viendo por ahí, ¿verdad? Porque tengo aquí puedo ver que está Sebastián, pues Sebastián está aquí, también está en el Facebook, ¿verdad? Está haciendo mi monitor, ¿verdad? De cómo se escucha y todo. Hermana María Elena por ahí, un saludo a Abigail, Alma, Luzania, Elizabeth, tía, ahí en la Buenos Aires, ella también está aquí en Nogales, nos está escuchando. Francisca Cepeda también está por ahí escuchándonos, ¿verdad? Jesús Gaitán, hermano Jesse, qué bueno que lo veo, aunque sea su nombre por aquí, ¿verdad? El hermano Martín, por supuesto, nos están viendo otros hermanos que están aquí. Aquí está mi esposa Marisol, también está al pendiente de estar tan más nerviosa ella que yo. Pero le doy gracias a Dios porque ha sido un apoyo, ¿verdad? De que hiciéramos esta transmisión. Y vamos a terminar con una oración. No sé si tengamos por ahí peticiones, la verdad que no sé. Pero independientemente de eso, porque es nuestra primera transmisión, no le sabemos al 100 aquí. Pero le doy gracias a Dios por la oportunidad y le voy a pedir a Marisol que venga por este lado ahorita para que ella sea la que nos ayude y nos despida con una bendición. Antes de que me vaya, tenía aquí una cintita de medir, porque mi mamá siempre me dice que debo de llevar una cinta de medir. Dice, para que midas el peligro, ¿verdad? Y ahorita se me ocurrió, dice, decirles, pues podemos nosotros siempre tener una cinta de medir, pero para medir lo que decimos, para la hora de decir nuestra lengua, pues tomar medida de lo que decimos, ¿verdad? Vamos a darle aquí espacio, campito, a Marisol para que nos despida con una oración. Okay. Y después de esto quedamos despedidos. Gracias por su atención. Okay. Bendito Padre Celestial, nuevamente le damos gracias porque nos da esta oportunidad de estar aquí reunidos, Padre Santo, como tu pueblo y escuchar tu grandiosa y bendita palabra. Gracias porque nos bendices cada día y tenemos todavía ese gran regalo de poder estudiarla. Y también, Padre Santo, sabemos que tu presencia está en cada uno de los hogares y formamos un gran pueblo porque somos hijos tuyos.
porque esa es la promesa que nos has dado, nos has brindado. Padre Santo, gracias por ese día, es muy especial hoy. Bendice a cada una de las personas que han escuchado tu palabra en este momento y cada una de las peticiones que ellos tienen para ti. En el nombre bendito de nuestro Señor, Salvador, Cristo Jesús. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Gracias.